Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro panel referido a nuevo concepto de gastos tributarios. Me están acompañando Eduardo Torretti, Alex Fischer y espero que muy prontamente se pueda conectar Manuel Alcalde. Teníamos pensado iniciar con Manuel, pero bueno, por deberes propios del cargo, está un poco demorado y vamos a empezar con Eduardo. Eduardo Torretti es abogado, socio de Torretti y Compañía, es profesor de posgrado en la Universidad de los Andes y en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, así que está un poco de local acá. Y lo dejo con su presentación. Muchas gracias. Dale, Eduardo. Muchas gracias, Catalina. Hola a todos. Encantado de participar en este panel junto a Alex y a Manuel. Desgraciadamente, Manuel tuvo un problema de agenda y el panel está estructurado para que Manuel hablara de los conceptos generales de las modificaciones del artículo 31 de concepto de gasto. Yo voy a hablar de algunos aspectos particulares y finalmente Alex con algún tema de trazabilidad que iba a compartir. Así que vamos a dejar la generalidad para el segundo, digamos, bloque y voy a partir yo con la especialidad para no tomar los temas de Manuel, que estoy subiendo la presentación. Denme un segundo. ¿Ahí se ve bien? ¿No? Si alguien me puede hacer simplemente un... Se está bien. Gracias, Alex. Vale. Bueno, algunas ideas cortas de temas generales para que el aterrizaje no sea tan forzoso a los aspectos particulares. Comentando con mucha gente cuando la reforma tributaria estaba, digamos, entrampada en el proceso legislativo, con muchos especialistas compartíamos, digamos, una idea de que valía una reforma tributaria nada más que para modificar el artículo 31. Consideramos de que la modificación de la nueva norma que tenemos se adapta mucho mejor a la realidad empresarial, al mundo de los negocios y a la vida real de un contribuyente de primera categoría, y que con la norma antigua teníamos un problema de base imponible que a veces en determinadas circunstancias podía ser problemático. Desde esa perspectiva, la nueva definición de gasto, que Manuel la va a abarcar en mayor profundidad, nos habla más bien de aptitud que de necesariedad equivalente, ¿cierto?, a algo que sea imprescindible. Hoy día pasamos a que el gasto, para ser aceptado, debe tener una aptitud, conceptos como vinculación, asociación o potencialidad, que es mucho más real y, digamos, es mucho más cercano a la dinámica del mundo de los negocios, de las actividades, digamos, comerciales, empresariales, en que están los contribuyentes de primera categoría. Dicho eso, si ustedes empiezan a analizar la circular de Servicio de Impuestos Internos en su parte general, ¿cierto?, van a ver al tiro que muchas veces gastos que en algún minuto en diversas instancias de fiscalización pudieron ser cuestionados, hoy día, a la luz de esta nueva definición, obviamente que pasan a ser parte, ¿cierto?, en abstracto, de procesos y de gastos que naturalmente deberían ser aceptados. Esto, de nuevo, son partes generales, así que van a ser cubiertos después. Pero yo me voy a referir en particular a los numerales del artículo 31 y algunos conceptos específicos. Por las limitaciones del tiempo no podemos cubrirlos todos, obviamente, pero a los más importantes y con un especial énfasis en qué es lo que teníamos y que cuidemos bien en qué cambió, digamos, para estar alerta a ver si mejoramos o empeoramos. Mi visión en general es que mejoramos y bastante. Partamos con el primero, que es el caso de los intereses. Aquí hay una modificación relevante, en el sentido de que queda claro, a partir de la modificación al artículo 31, número 1, de que ya los intereses no tienen que tener una vinculación directa con la actividad generadora de renta, sino que, a partir de la propia definición, se permiten intereses en la medida que sean simplemente aptos para generar renta. Con los intereses normalmente están vinculados, ¿cierto?, al préstamo. Entonces aquí hay todo un tema de la caja, el préstamo como viene, y no nos olvidemos de que el dinero es fungible. Entiendo que Alex nos va a conversar de eso. Pero si pudiéramos decirlo en pocas palabras,
Antes teníamos, ¿cierto? En la versión anterior del artículo 31, teníamos un examen en que había que definir de manera clara cuál era el destino del dinero cuyos intereses estaban sirviendo, para a partir de ello determinar si era deducible o no era deducible. Y a partir, digamos, de esta nueva norma de las modificaciones, el concepto de interés pasa a ser aceptado prácticamente a priori en la medida que cumpla con los requisitos generales. Basta que tenga esta aptitud de generar rentas en el ejercicio actual o en futuros ejercicios y de esa forma va a ser aceptado. También queda claro de que intereses en que se hayan incurrido para eventualmente compras de acciones o derechos sociales y cosas que en el pasado discutimos, si valían, podían ser deducidos o no, sobre todo a partir de que teníamos distintos regímenes tributarios en la ganancia de capital, podían ser aceptables o rechazados. Bueno, en este caso también vuelve a quedar claro que ese tipo de intereses también son aceptados. Nos movemos al siguiente concepto. En el caso de las pérdidas, acá también tenemos modificaciones que vale la pena detenerse en ellos. En primer lugar, queda claro de que se elimina la posibilidad de tener restitución de los impuestos pagados, ¿cierto? Cuando me distribuyen dividendos, no nos olvidemos de que la posibilidad de imputar el impuesto de primera categoría propio por pérdidas posteriores, lo que se llama, ¿cierto?, el carryback de las pérdidas tributarias se eliminó con la reforma del 2014 y lo único que quedaba era la posibilidad de que me devolvieran, ¿cierto?, el crédito asociado a los dividendos o distribuciones de utilidades cuando quien recibía, hablemos de esta sociedad de inversión, a su vez tenía pérdida. Esto en la actual reforma también es eliminado, pero queda con una norma transitoria que deja vigente esta posibilidad hasta el año 2024, ¿vale? Es decir, tenemos 4 periodos tributarios por delante en que va a seguir existiendo. También hay alusiones específicas en el caso de las pérdidas a la responsabilidad social empresarial, cuando haya entrega gratuita de bienes, ¿cierto?, que eran comercializables y sean entregados a instituciones fines de lucro. Esto es algo que quizás lo hemos visto todo con los bancos de comida y cosas de esa naturaleza, donde hay fundaciones chilenas que han aplicado modelos que se han importado, ¿cierto?, del extranjero. Bueno, acá también queda claro, por una alusión específica a la normativa, de que en ese caso procede también la deducción del gasto por pérdida. Hay, a su vez, y también vinculado, digamos, con responsabilidad social empresarial, pero en el sentido negativo, una alusión específica que nos trae la norma, esto es nuevo también, cuando una compañía, un contribuyente de primera categoría, se ve en una situación de destrucción de bienes que no hayan cumplido con protocolos de las leyes respectivas, en el sentido de que si estos bienes no son entregados gratuitamente y son destruidos, entonces pueden quedar afectos a impuesto multa, artículo 31, artículo 21 de la ley de la renta. Sigamos avanzando con los incobrables. Acá también se recoge, creemos, una idea general del nuevo concepto de gasto y de su flexibilidad y adaptación al mundo real de la empresa. Y uno de los aspectos muy relevantes es el caso de los incobrables. Se elimina, ¿cierto?, una burocracia innecesaria que generaba la antigua política, el antiguo sistema que teníamos, ¿cierto?, que no nos olvidemos que exigía agotar prudencialmente los medios de cobro, y estaban estas instrucciones del Servicio de Impuestos Internos donde, dependiendo del monto del crédito para los contribuyentes comunes, no para las instituciones financieras que tenían un tratamiento especial, dependía, digamos, cuál era el nivel de actividad judicial y de persecución hasta cierto punto, digamos, civil, de parte del deudor para saber si estaba en condiciones o no de deducir ese gasto por incobrable. Bueno, eso se elimina porque, hasta cierto punto, porque se crea un régimen de responsabilidad, digamos, un régimen objetivo en el que ya no necesito necesariamente hacer gestiones de cobro, no necesito eventualmente presentar una demanda instrumental frente a un tribunal o eventualmente notificarla y así seguir, digamos, escalando la profundidad procesal de estas acciones prudenciales de cobro que tenía que hacer, porque la ley me da una salida en el sentido de que los créditos vencidos por más de 365 días, ¿cierto?, ya pasan a tener un carácter a priori de gasto deducible por incobrable. Para otro tipo de créditos también se mantiene este criterio general de agotar prudencialmente los medios de cobro, pero siempre tengo esta primera salida que obviamente
va a permitir de que no necesariamente tengamos que estar los abogados presentando demandas instrumentales, saturando a veces nuestro sistema judicial, simplemente para poder deducir el cobro. Y sí queda también muy claro en la ley, antes estaba en la jurisprudencia y en la aplicación general de nuestro sistema, pero no estaba dicho de manera explícita, de que eventualmente si el día de mañana tengo una recuperación de un cobro, de un crédito que ya he castigado, obviamente voy a tener que reportar el ingreso. Entonces, en pocas palabras, ¿cierto? Sigue existiendo este criterio de acotar prudencialmente los medios de cobro, pero tengo esta salida que probablemente va a ser, va a ser la salida más simple para la mayoría de los contribuyentes de los créditos vencidos por 365 días, o bien también se crea un sistema para que el Servicio de Impuestos Internos, a través de una resolución, que la va a ir cambiando en el tiempo, dependiendo de las condiciones de mercado, pueda determinar un porcentaje de incobrabilidad dependiendo, digamos, industria por industria, rama por rama, en que eventualmente el contribuyente se puede acoger para castigar esos incobrables. Esto también es una modificación relevante. Avancemos ahora hacia depreciación, donde también hay modificaciones. En general, les diría que el sistema de depreciación en su arquitectura general, digamos, y conceptual, no cambia. Sin embargo, cambian algunos requisitos específicos para algún tipo de contribuyente que deja, digamos, mejor parado en general al mundo de los pequeños y medianos contribuyentes. ¿En qué sentido? Sigue existiendo, ¿cierto?, todo esto que estudiamos en su minuto de la depreciación normal y la depreciación acelerada, al cual tienen acceso todos los contribuyentes de manera universal, ¿cierto? Siempre con las mismas tablas de depreciación que vienen desde el año 2002 a través de una resolución de Servicio de Impuestos Internos, eso sigue vigente. Pero para quienes tienen, digamos, o donde hay modificaciones relevantes, es para aquellos contribuyentes que están en el segmento de 0 a 100.000 UFs. En la regla anterior teníamos reglas distintas de contribuyentes de 0 a 25 y entre 25 y 100. Ahora, todos los contribuyentes de 0 a 100.000 UFs tienen acceso a un régimen de depreciación especialmente acelerada, en que en vez de irnos a un tercio de la vida útil del bien, podemos irnos a un décimo del periodo, digamos, de vida útil del bien, por lo cual, evidentemente, hay, sobre todo estoy pensando, digamos, en inversión en activos fijos relevantes, de fierros, plantas y qué sé yo, que tienen periodos largos de amortización. Bueno, un contribuyente que esté dentro de este segmento de 100.000 UF va a tener la posibilidad de hacer una depreciación en un periodo mucho más corto. Tengamos presente también de que dentro de este segmento pueden haber muchos contribuyentes que están acogidos al régimen del artículo 14 de ProPyme, que tienen este sistema de tributación por caja. No nos olvidemos de que ese tipo de contribuyente, bajo la nueva norma, no tiene depreciación porque tributa simplemente, digamos, por ingresos y egresos. De manera que en este caso, hasta cierto punto, hay una depreciación instantánea. Y tampoco olvidemos de que en septiembre se aprobó, ¿cierto?, una nueva ley con incentivos para la pandemia, y que durante el año, digamos, comercial 2021 y parte del 22, tenemos una depreciación instantánea a todo nivel para todo tipo de contribuyentes, arriba y abajo de 100.000 UF, que también se engancha, digamos, con esta modificación, pero que es solamente transitoria por la crisis sanitaria que estamos viviendo y que permite llevar el activo, ¿cierto?, a un peso en la contabilidad, y que también extiende además la depreciación a algunos otros intangibles con algunas limitaciones. No es del caso de esta presentación ir a esa norma específica, pero les recuerdo simplemente la existencia de esto. Sigamos avanzando. En el caso de las relaciones laborales también hay modificaciones que también van en el mismo camino y con el mismo espíritu de este nuevo concepto de gasto en términos generales, de vinculación, asociación y aptitud para generar renta. Y lo primero que hay es que se elimina este criterio de universalidad para que procediera el gasto en la mayoría de las remuneraciones. ¿Se acuerdan de que la ley exigía que una determinada, por ejemplo, prestación que decidiera tener el empleador con sus colaboradores requería que fuera universal para todos? Y en este caso, sencillamente nos quedamos más bien con los requisitos generales, en el sentido de que en la medida que corresponda a remuneración, ¿cierto?, y sin un requisito necesario de universalidad, le permite al contribuyente, ¿cierto?, tener más flexibilidad para ir asignando eventuales, digamos, prestaciones hacia sus colaboradores, sus trabajadores. También se amplía, digamos, la posibilidad de que haya gasto por pagos voluntarios e indemnizaciones, en la medida, obviamente, que estas sean pagadas y se practiquen las retenciones correspondientes. No nos olvidemos de que hasta antes de
la publicación de esta norma empezábamos a distinguir respecto de aquellas pagos voluntarios, indemnizaciones, solamente en la medida que fuera por aquí el monto que la ley exige, o eventualmente de que tuviera que haber un contrato colectivo, ¿cierto? O que las partes tuvieran que tener de acuerdo, cosa que debía constar en un anexo. Bueno, ahora hay mayor flexibilidad, no necesariamente tiene que haber un pacto anterior, basta que el empleador decida, por ejemplo, premiar a una persona que va saliendo por algún motivo, y en la medida que todo esto caiga dentro de los regímenes de razonabilidad y de los conceptos generales, eso puede ser deducido como gasto. Lo mismo pasa con el sueldo patronal. No nos olvidemos de que las sociedades de personas, hasta antes de la publicación de esta norma, tenía una distorsión en contra de las sociedades anónimas y las SPA, y que solamente hasta el monto de las cotizaciones obligatorias, este sueldo patronal se permitía deducir como gasto. Cuestión que a estas alturas la distinción entre sociedades de personas y sociedades por acciones, sociedades anónimas, no tenía, digamos, mayor correlato con la realidad. Muchas veces podía haber negocios que estaban directamente vinculados con el empresario, que el empresario, digamos, y el dueño trabajaba activamente para el negocio, y no por ser una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad por acciones, y en cuanto a que la definición del tipo de sociedad depende de muchos otros factores, teníamos por una parte, digamos, una deducibilidad a priori en la medida que hubiera razonabilidad, y en la otra un límite. Cuestión que creo que la realidad tenía totalmente superado, y de esta perspectiva también se elimina ese límite, y pueden nuevamente el contribuyente, en la medida que esto sea razonable y sean razonable, comparando, contrastándola con las funciones efectivas, ¿cierto? De que el dueño de esta empresa está desarrollando al interior, procede, ¿cierto?, la deducción del gasto sin esta limitación. Y finalmente también están las reorganizaciones empresariales. Esto ya habíamos tenido algunos visos en nuestra Corte Suprema, sentencias pasadas, no muy antiguas, en que producto de reorganizaciones empresariales, compañías, digamos, vía fusión o, digamos, vía traslado personal había asumido antigüedad. En algún momento el Servicio de Impuestos Internos rechazaba el gasto cuando había que indemnizar a esas personas por salida, por desvinculación, respecto de la parte de años de antigüedad que ese trabajador, ese colaborador no había trabajado explícitamente para esa compañía, para ese RUT. Esto la Corte ya había matizado la negativa, ¿cierto?, del gasto por parte del Servicio de Impuestos Internos. Bueno, acá ya este criterio jurisprudencial, que hasta cierto punto se asentó, es reconocido derechamente en la ley, de manera que una compañía dentro de un mismo grupo que asume antigüedad, a la hora de vincular a esa persona puede perfectamente proceder el gasto, y está reconocido derechamente en la ley. Sigamos también con la evolución. También, y lo repito, este concepto de evolución de la realidad de los negocios y los nuevos estándares que exige, ¿cierto?, hoy día, sobre todo para los proyectos grandes, y en el mundo de la gran empresa, vinculado, digamos, con exigencias ambientales, responsabilidad social empresarial, era algo que también nuestra norma estaba quedando un poco sobrepasada por la realidad, y desde esta perspectiva se ha incorporado de manera explícita también en el número 13 del artículo 31 la procedencia del gasto cuando hay exigencias medioambientales, compensaciones a comunidades, ¿cierto?, exigencias que se den dentro de los procesos que establece, ¿cierto?, nuestra ley de bases del medio ambiente, declaraciones de impacto ambiental, digamos, y qué sé yo, y estudios de impacto ambiental. Aquellas compensaciones hoy día pasan a ser un gasto aceptable. Va a requerir, obviamente, un contrato, convenio suscrito con el fisco. Esto no es, digamos, son requisitos que están dentro de la normativa y de la institucionalidad medioambiental. Y hay, eso sí, algunos topes específicos que se ponen por arriba, en el sentido de cualquier concepto que sea mayor en cuanto al monto, del 2% de la renta líquida imponible, el 1,6% del capital propio tributario o el 5% de la inversión anual en el proyecto. Normalmente estos grandes proyectos, ¿cierto?, por la tendencia, digamos, a cómo se forman y los capitales como son aportados, son proyectos de largo plazo. Por lo tanto, es probable que en los primeros años no tengan, digamos, renta líquida imponible positiva, de manera que ustedes ya verán de que tengo esta salida del capital propio tributario del 2% de la renta líquida imponible, que probablemente en los primeros años no lo va a tener, pero también tengo, ¿cierto?, esta salida del 5% de la inversión anual, que eso sí me da, digamos, me permite tener distintos criterios para poder tener una limitación razonable de este tipo de gastos. Pasemos, digamos, ahora a el último concepto, que quizás es el más disputado y donde también había muchos problemas, sobre todo a la hora de que los contribuyentes de primera categoría pudieran eventualmente compensar a sus clientes, o a la hora conflictos que se generaban con arbitraje o con juicios, las posibilidades de llegar a arreglo.
la ley también era bastante inflexible desde este punto de vista, y el fantasma del gasto rechazado, ¿cierto?, siempre ponía a veces complicaciones para poder llegar a arreglos que desde la perspectiva económica eran razonables. Bueno, esto también es recogido dentro de este mismo espíritu de reconocer la realidad del mundo empresarial y de los negocios por el proyecto de modernización tributaria que se transformó en ley en febrero de este año, y hay algún orden, ¿cierto?, de estas compensaciones de daños patrimoniales a clientes, en el sentido de que, en primer lugar, cuando hay compensaciones ordenadas por entidades fiscalizadoras, entonces a priori procede ese gasto, a menos que posteriormente las autoridades respectivas o eventualmente en instancia judicial se determine de que esa compensación se debía a una negligencia de parte del contribuyente. Por lo tanto, cuando no estemos en ese caso, que por lo demás es una cuestión que normalmente se requiere a veces años para poder determinarla, a priori el contribuyente tiene la posibilidad de deducir ese gasto. En el caso también, siempre este tipo de cosas a veces las compañías están obligadas a compensar, pero muchas veces no es responsabilidad propia de ellos, y ellos después repiten contra terceros. Entonces, la ley también se pone en la situación, en la hipótesis de que este contribuyente luego haya repetido exitosamente contra ese tercero y haya sido indemnizado por un daño que debió cubrir en el periodo intermedio. Bueno, en este caso también existe la ley, más bien exige que este contribuyente que ya dedujo el gasto, entonces, cuando tenga, digamos, algún beneficio neto por una compensación que ha venido este tercero, lo reporte como un ingreso. El cumplimiento de las cláusulas penales, estoy pensando, también pasa a ser un gasto, una definición explícita que proceden, en la medida de que, ¿cierto?, en la medida, sobre todo en industrias tales como la construcción, por ejemplo, y ahí la circular del Servicio de Impuestos Internos abunda en eso, todo ese tipo de compensaciones por atraso en industrias en que estas cosas naturalmente suceden y no necesariamente son, digamos, por comportamientos negligentes específicos del contribuyente, pasan también a ser gasto. Aquí, hasta cierto punto, la circular del Servicio de Impuestos Internos ha tenido algunas críticas, en el sentido de que pone ciertos condicionantes, no en materia específica del artículo 14, pero sí, en general, cuando se trata de compensaciones o gastos o transacciones o acuerdos a los que los contribuyentes tienen que llegar, producto de eventualmente de culpa, ¿cierto?, leve o levísima, que es lo que habla, perdón, culpa lata o culpa leve por parte del contribuyente. Hasta cierto punto, la circular pone a la instancia fiscalizadora, al equipo de fiscalizadores, en una posición de evaluar eventualmente, si es que tuviera antecedentes relevantes, de evaluar cuál fue esa negligencia. Y ahí hay muchos abogados que hemos mirado, ¿cierto?, con cierto celo este aspecto, porque hasta cierto punto se está poniendo la instancia de fiscalización evaluando aspectos civiles que en estricto rigor competen, digamos, a la justicia, ¿cierto? La culpa, sobre todo en el mundo civil, le corresponde a los jueces de la instancia y no necesariamente al Servicio de Impuestos Internos. Entonces, ahí hay también quizás algo que debemos que observar. También esto depende mucho de qué cosas sucedan en la práctica, ¿cierto? Las circulares son hasta cierto punto una guía, un marco general de aplicación de esta norma, pero lo que al final redunda o lo más relevante es qué es lo que va a suceder en la práctica. No quiero excederme de mi tiempo, ya estoy excedido un par de minutos, de manera que dejo hasta acá esta parte de la presentación. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, Manuel todavía no logra sumarse al panel, así que vamos a seguir con Alex. Estaba pensado para que Alex pudiera cerrar por el tipo de análisis que quería plantear, pero bueno, en cualquier caso nos adaptamos, somos muy flexibles. Presento a Alex entonces. Alex es abogado, es socio en Maradona y compañía, tiene un LLM en la Universidad de Nueva York, otros estudios, múltiples reconocimientos en Chambers y bueno, muchos reconocimientos varios, así que la mayoría de ustedes los deben conocer. Lo dejo con ustedes, Alex. Gracias, Cata. Bueno, yo lo que quería hacer un poco era entrar a un tema específico de la norma de gasto, que es el concepto de trazabilidad, que es un tema que a mí me interesa en general bastante, y ahondar un poco más en ese punto. Lo que teníamos en el texto
antes de la reforma era que los gastos tenían que ser necesarios para producir la renta. Y este concepto de necesario en general era interpretado por la administración y también por los tribunales como equivalente a indispensable, y todo eso llevó a una elaboración en que en realidad había que buscar exactamente para qué servía cada gasto y si eso tenía o no, si eso generaba o no renta gravada. Incluso en algunos casos, si bien no había una uniformidad total de criterio en estos temas, en algunos casos se exigía incluso demostrar que iba a producir utilidades, o sea, el riesgo empresarial era castigado porque si había un gasto que terminaba generando pérdidas, por mucho que haya tenido la posibilidad de generar también utilidades o que haya sido simplemente un mal juicio del empresario, se consideraba que no era necesario porque no había esta trazabilidad entre el gasto y la posibilidad y la generación de renta. Y lo que hace la nueva norma es que de alguna manera como que interpreta qué es lo que se debe, un nuevo concepto de lo que se debe entender por necesario, y es como la interpretación por ley, en que dice que ahora basta con que los gastos tengan la aptitud de generar renta en el mismo o futuros ejercicios y este ahí yo lo encuentro relevante, y se encuentren asociados al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio. Entonces, como se ve acá, la reforma deja atrás la idea de trazabilidad estricta en el sentido de que los gastos tienen que ser necesarios, indispensables y claramente trazables entonces entre el gasto y la generación de ingresos, pero no elimina la trazabilidad por completo, sino que mantiene un requisito de trazabilidad porque exige que el gasto sea apto y que esté asociado al interés, desarrollo, mantención del giro. Y esta nueva trazabilidad yo la llamo como una trazabilidad atenuada, porque no es necesario que el gasto genere rentas de manera directa, sino que lo puede hacer de manera bastante indirecta en la medida que haya un interés del giro o para el desarrollo del giro o para la mantención del giro, ¿ya? Ahora, si uno lee literalmente la norma, por un lado el gasto tiene que ser apto y además tiene que estar asociado al interés, desarrollo y mantención del giro. Ahora, más bien parece que no son dos requisitos distintos, sino que en el fondo es la asociación es como una ejemplificación de lo que se entiende por apto. Entonces no hay que entenderlo como dos requisitos distintos, sino que se entiende que es apto si está asociado en términos generales al interés, desarrollo y mantención del giro. Y así también lo hace la circular que dictó Impuesto Interno sobre este tema, en que al final no los termina analizando como dos requisitos distintos, sino que termina siendo un solo requisito. Ahora, de estos requisitos, a mí me llama la atención que el concepto de interés del giro es sumamente amplio. Y además tiene un carácter subjetivo, porque ¿quién califica qué cosa es o no de interés del giro? Y ahí la circular de nuevo deja bastante claro que el que califica ese interés es el empresario, el que administra el negocio. Por lo tanto, si bien se establece una trazabilidad atenuada, es incluso a veces discutible que se pueda hablar realmente de trazabilidad, porque es tan amplio el concepto y tan subjetivo que uno podría decir, bueno, casi que no hay mucha trazabilidad. Ahora, partí diciendo que la reforma dejaba atrás la idea de trazabilidad estricta, y eso no es totalmente cierto, porque en la norma de pérdidas de arrastre, la circular 53 dijo que cuando se trataba de utilizar pérdidas de arrastre, se podían analizar los gastos que conformaban esa pérdida de acuerdo a los requisitos que estaban vigentes en la época que se realizó el gasto. Entonces, la verdad es que la norma antigua sobrevive significativamente hoy día en las pérdidas de arrastre. O sea, vamos a tener una época más o menos bipolar en que vamos a tener fiscalización del año tributario 2021, en que si son gastos del ejercicio se aplica una norma y si son pérdidas de arrastre se aplica otra norma, pese a que estamos fiscalizando el año tributario 2021 en el futuro. Entonces, va a ser una situación un poco extraña. La política que adoptó la circular 53 de decir esto es bastante discutible.
y además es un poco contradictoria con la tesis de la prescripción que tiene el mismo impuesto interno, en el sentido que la tesis de la prescripción es que la pérdida de arrastre no prescribe porque es un gasto del ejercicio en que se usa. Y por lo tanto, si es un gasto del ejercicio en que se usa, debiera aplicarse la norma vigente en el ejercicio que se usa. También me parece que eso que hizo la circular es bastante discutible en el sentido de que la razón principal por la que se modificó la norma es porque se reconoció que había quedado un poco añeja la disposición anterior. Entonces, no tiene mucho sentido estar aplicando los criterios antiguos que todo el mundo reconoció que estaban añejos a gastos que se van a tomar y utilizar de aquí para adelante. Y por lo demás es contrario al texto expreso que tiene la norma, que dice expresamente que la pérdida de arrastre tiene que cumplir los requisitos del inciso primero. Así que ojalá llegue Manuel eh, para que le preguntemos sobre este punto, Cata. Pero en todo caso, como tema general, una cosa más que interesante, que en materia de depreciación no se hizo lo mismo. O sea, por ejemplo, un bien adquirido antes de la vigencia de la reforma se rige por las nuevas reglas generales del gasto y no por las antiguas, que sería como el equivalente. Entonces también es inconsistente dentro de lo que se hizo en la misma circular. Pero en todo caso lo que tenemos hoy día es que, salvo esta sobrevivencia que queda a través de las pérdidas de arrastre, los gastos dejaron de necesitar una trazabilidad estricta y pasaron a esta trazabilidad atenuada, que yo le llamo. Como les decía, la circular que salió sobre esta materia, que es la circular 53 de este año, es consistente con la idea de trazabilidad atenuada y aborda la trazabilidad requiriendo, en el fondo la palabra que usa es que tiene que haber una razonable vinculación entre el desembolso y la finalidad o propósito del contribuyente. Entonces ahí también recoge la misma circular el aspecto subjetivo, ¿ya? Esto es muy relevante porque esto valida uno de los grandes problemas que existían hasta antes de la reforma, que es el tema del libre juicio empresarial, y que es que a veces uno terminaba discutiendo en sede administrativa qué gastos eran razonables o no razonables por negocio, y en que el fiscalizador a veces pretendía sustituir las decisiones empresariales porque le parecía, no sé, viéndolo con el espejo retrovisor, que habían generado pérdida. Ese problema ahora queda claramente resuelto, la circular es sumamente clara, exigiendo solamente esta razonable vinculación y a juicio del contribuyente. Entonces, la verdad es que, salvo casos extremos, casi todo va a lograr cumplir con el requisito de trazabilidad, o sea, casos claros de abuso, ¿ya? Ahora, cuando uno sale de los requisitos generales en que está esta trazabilidad atenuada y se mete a los gastos específicos, la ley dice que esos gastos específicos tienen que cumplir con los requisitos especiales que se establecen para cada caso, más los requisitos generales que habíamos comentado recién, y dice en la medida que estos últimos les sean aplicables conforme a la naturaleza del gasto. Entonces, da la impresión que se ha reparado poco en la importancia de esa frase, porque lo que está diciendo la ley es que existen situaciones en que la naturaleza misma del gasto puede ser que signifique que los requisitos generales no sean aplicables. O sea, que esta trazabilidad atenuada podría no ser aplicable en ciertos casos y eso lo está reconociendo la misma ley. Y la circular de impuesto interno también lo ratifica. Dice, en algunos casos no serán aplicables todos los requisitos generales. O dice, la enumeración de gastos especiales incluye casos donde se cumplen los requisitos generales y otros en que dichos requisitos no se cumplen, pero igualmente son deducibles. Entonces, a lo que uno llega es que si la naturaleza del gasto es compatible con los requisitos generales, se aplican. Y si no es compatible con los requisitos generales, podrían no ser aplicables. Y eso incluye, entre todos los requisitos, esta trazabilidad atenuada que establece la norma general. Entonces, pensando un poco en todo esto, una de las normas, uno de los gastos más importantes que tienen las empresas en general y que genera un montón de fiscalizaciones y que en ese sentido es muy relevante es la norma de los intereses. Porque lo que hace la norma es que permite la deducción de intereses pagados por créditos que toman las empresas. Y lo que hizo la reforma es que además derogó específicamente una frase
que exigía una trazabilidad del uso del crédito. Esa frase decía: no se aceptará la deducción de intereses y reajustes pagados o adeudados respecto de créditos o préstamos empleados directa o indirectamente en la adquisición, mantención o explotación de bienes que no produzcan rentas gravadas en esta categoría. Y esa frase, la reforma la eliminó. Entonces, cabe preguntarse qué implicancias tiene esa derogación. ¿Por qué se derogó esa frase? Y si estuviera Manuel acá, le podríamos preguntar. Pero una posibilidad es que se elimina simplemente porque ese tipo de trazabilidad, que es como más estricta, es contraria a la idea de trazabilidad atenuada que tiene hoy día la ley. Y eso es un poco la tesis que sostiene la circular que emitió Impuesto Interno. O sea, en el fondo dice, esa era una trazabilidad muy directa que exigía ver directamente que se generara o se produjeran rentas gravadas por la obtención de un crédito, y como yo cambié la ley y ahora solo existe una trazabilidad atenuada, lo concordante era borrar esa frase. La otra posibilidad, que es y la ley tiene vida propia y las circulares son solo vinculantes para impuesto interno, así que tomándome un poco de esa libertad, es que yo creo que uno podría también interpretar que esa frase se elimina porque la naturaleza fungible del dinero es incompatible en general con un criterio de trazabilidad estricta o atenuada, y por lo tanto no debe aplicarse ningún concepto de trazabilidad cuando estamos hablando de intereses o créditos. Bajo esta segunda posibilidad, los intereses son siempre un gasto deducible. Y lo que hay que hacer es un análisis distinto, ¿ya? ¿Qué pasa si la empresa tiene actividades exentas o no gravadas? ¿Cómo puede ser que en un caso así yo termine diciendo que los intereses son siempre deducibles? Bueno, si yo aplico la tesis 1, que es la que tomó la circular de la trazabilidad no atenuada, tengo que identificar en fondo lo que va a tener que hacer con cada crédito, es identificar el uso de los fondos, y en la medida que estén asociados al interés de la empresa y no sean ajenos al giro o beneficien a terceros, el interés va a ser deducible. O sea, con una trazabilidad atenuada voy a poder deducir esos intereses. Bajo la interpretación 2, en que la trazabilidad no es relevante en el caso de los créditos, el interés es deducible. Pero voy a la naturaleza del crédito y como se trata de un bien fungible, necesariamente lo tengo que considerar como un gasto de uso común. Y lo que tengo que hacer es proporcionalizar de acuerdo al artículo 33 de la Ley de la Renta. Por lo tanto, la posibilidad 2 no es que me permita deducir cualquier cosa, sino que sustituye el criterio de trazabilidad por un criterio de proporcionalidad. Porque al final del día, el pasivo y patrimonio de una empresa financian toda la actividad de la empresa. Por mucho que yo contrate un crédito para un fin específico, la capacidad de contratar ese crédito depende de la actividad completa, de los ingresos totales y del patrimonio completo de la empresa. Entonces es un poco artificial, sobre todo además considerando la fungibilidad del dinero, esta intención de identificar un crédito con su uso específico. Entonces tiene mucho más sentido hacer un análisis más general, identificar, oye, si la empresa tiene actividades exentas o no gravadas, aplico el criterio de proporcionalidad que está en la ley, está en el artículo 33 de la Ley de Impuesto a la Renta, que establece métodos distintos para proporcionalidad, saber en base a ingresos, valor de los activos o incluso métodos alternativos en caso que ninguno de esos tenga un resultado razonable. Ahora, cabe notar que las dos posibles interpretaciones permiten deducir los intereses asociados a disminuciones de capital o al pago de dividendos. O sea, si yo tomo un crédito para pagar una disminución de capital o pagar dividendos, a mí me parece que ya sea por la trazabilidad atenuada o porque se aplica la proporcionalidad, en ambos casos debieran ser deducibles, porque obviamente que pagar dividendos o pagar disminuciones de capital que le imponen los accionistas es parte de las cosas que van en el interés de la empresa. O sea, su capacidad de captar capital y de funcionar depende de que efectivamente le genere devoluciones a sus inversionistas. Y por lo tanto, yo creo que bajo las dos posibilidades, esos dos casos que son los que típicamente producen problemas o dudas, quedarían cubiertos. La diferencia entre aplicar una norma de trazabilidad atenuada y una norma de proporcionalidad es si es o no manipulable por los contribuyentes. Porque si yo realizo actividades no gravadas, yo como contribuyente me puedo preocupar de, a través del manejo del flujo de fondos, preocuparme de que
los fondos que uso para la actividad no gravada o exenta provengan, por ejemplo, de ingresos propios, y usar créditos solo para las otras actividades que sí son gravadas. En cambio, bajo el régimen de proporcionalidad, todo eso pasa a ser indiferente y yo no puedo manipular la regla. Y por lo tanto, incluso desde un punto de vista de fiscalización, esto que parece como medio osado de decir que acá no se aplica trazabilidad, es lo más conservador desde el punto de vista de fiscalización y lo que debiera ser preferirse desde la perspectiva de la política tributaria. Aprovecho también de hacer presente que toda esta discusión que estamos teniendo a propósito de los intereses se aplica en los mismos términos a los reajustes o diferencias de cambio, ¿ya? Porque ahí de nuevo la norma hace exactamente lo mismo para los reajustes y diferencias de cambio. Y de nuevo ahí se ve cómo tiene poco sentido, o sea, una diferencia de cambio que se me genera por un crédito al año 10 del crédito, yo voy a determinar si es deducible o no deducible dependiendo de para qué se usó el crédito en el 10 años antes. Es mucho más lógico pensar en un criterio de proporcionalidad. Y en general es mucho más interesante pensar en un criterio de proporcionalidad para cualquier gasto de uso común y olvidarnos un poco de la trazabilidad, sobre todo cuando son gastos, por ejemplo, como arriendos de oficina o como las cuentas, típico que se habla de eso, pero en general terminan siendo criterios de fiscalización mucho más uniformes, más fáciles de aplicar y que podrían haber sido utilizados por la circular 53 del 2020 si hubiera querido, porque como les mostré al comienzo, el texto es lo suficientemente amplio como para incluirlo. Eso es todo. Es raro esto de presentar sin ver a nadie. Gracias, Alex. Muchas gracias. Oye, bueno, tus deseos se hicieron realidad porque en varias oportunidades en tu presentación olvidiste a Manuel te estaba escuchando. No va a faltar oportunidad para que después de la presentación de Manuel puedas hacerle directamente las preguntas y los comentarios. Manuel, te doy la bienvenida. Qué alegría que pudiste venirte. Sé que estabas con una agenda bien apretada, así que era un desafío difícil, pero bueno, bienvenido. Presento rápidamente a Manuel Alcalde, es abogado, es profesor de Derecho Tributario, tiene en la Universidad de los Andes, tiene experiencia académica y actualmente es coordinador de políticas tributarias del Ministerio de Hacienda. Y nada, sin profundizar más, te dejo, Manuel, con la pantalla. Gracias, Catalina. Gracias por la invitación al Instituto y al Centro de Estudio Tributario de la Chile. Un honor estar hoy día. Perdonen el atraso, estábamos en una sesión, de hecho, que es una materia bien relevante para varias de las discusiones de los paneles que están organizados estos 2 días. Estábamos con la OCDE, con el Fondo Monetario Internacional, que estaban presentando el reporte de gasto tributario a los senadores de la Comisión de Hacienda del Senado. Ustedes saben, ahí hay un trabajo bien importante en la etapa que viene y en que estamos totalmente jugados como ministerio. Sin más, voy a compartir una pequeña presentación. Tú me dices, Catalina, si es que se puede ver. Dame un segundo. ¿Se logra ver? Ahí. Se vio y desapareció. ¿Aparece? Intenta, ahora no. A ver, dame un segundo. Sí, lo intenta de nuevo porque se alcanzó a ver, pero está un poco desfasado. A ver. Ahí sí. Tienes que poner pantalla completa y estamos. ¿Ahí sí? Sí, perfecto. Gracias. Ya. Excelente, muchas gracias. A ver, en esta parte de la presentación me voy a referir a 3 elementos a la modificación que hace la Ley de Modernización Tributaria a la norma de gasto. Primero, algunas consideraciones preliminares que me parece importante que podamos tener a la vista a propósito de algunos de los puntos que comentaba Alex en su presentación, cuál es un poquito el espíritu de la norma, la historia fidedigna de la misma, que ustedes bien conocen, fue una tramitación larga en el Congreso. Y esta fue una de las normas que sufrió un cambio en la tramitación.
algunos puntos importantes que tuvimos a la vista, un pequeño análisis a nivel comparado de lo que hacen otros países en esta norma de deducción de base, y finalmente me quiero referir puntualmente a algunos elementos importantes de la nueva norma general de gasto. En relación a la historia legislativa, dos cosas que me interesa resaltar. La primera es que esta fue una norma que se fue ajustando a lo largo de su tramitación, en donde creo que una de sus virtudes, más allá de los aspectos técnicos que hoy día estamos discutiendo, y que creo que hay un consenso bastante transversal técnicamente, de que la norma representa un avance importante. También desde la perspectiva política, esta norma, luego de que hiciéramos algunos ajustes durante su tramitación en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, fue aprobado por el 100% tanto de los senadores de la Comisión de Hacienda como de los diputados de la Comisión de Hacienda. Es decir, logramos, quizás a diferencia de otras normas de la Ley de Modernización Tributaria, y ustedes saben bien que y largamente controvertidos por distintos sectores, en la norma de gasto, diría yo, representa una satisfacción en haber logrado un consenso bastante transversal. Y eso creo que es importante a la hora de la estabilidad que pueda tener esto mirando hacia el futuro. Lo segundo, como elemento preliminar, uno de los focos de la Ley de Modernización Tributaria más importante es la certeza tributaria, en este balance entre normas de certeza y normas antiabuso, y hemos visto largamente desarrollado a nivel internacional en materia de antiabuso el proyecto BEPS desde el año 2014 en adelante, y en materia de certeza tributaria, que creo que es un elemento importante que uno pueda balancear. Muy recientemente también hemos visto reportes en esta materia en la importancia de la predictividad de las normas, que tanto los contribuyentes, tanto la autoridad tributaria, podamos saber el sentido, el alcance y poder aplicar en consecuencia esas normas. Obviamente esto tiene una importancia de primer orden para la toma de decisiones y para el efecto que pueda tener eso en el crecimiento económico. Y lo tercero, creo que esta es una discusión que tiene dos elementos que no pueden analizarse aisladamente. Están intrínsecamente relacionados, mirar la modificación del artículo 31, la norma de gasto propiamente tal, con las modificaciones que hicimos en el artículo 21. Es decir, acá la interacción del artículo 31 con el artículo 21 es lo que realmente nos permite comprender en su total magnitud el cambio de la norma que hace la Ley de Modernización Tributaria. Y en ese mismo sentido, respecto de cuál era el diagnóstico que había o que teníamos al momento de proponer los cambios, yo creo que en primer lugar, y aquí se ha destacado, la necesidad de poder actualizar nuestra norma de gasto a la realidad económica actual, entendiendo los riesgos inherentes que tienen hoy día las distintas formas de negocio, y también, muy importantemente, es que la propia sociedad y en algunos casos el propio Estado exige o demanda actualmente de las empresas. Y entendamos, en materia de responsabilidad social empresarial, hemos tenido una evolución larga y exigente, en materia de la complejidad en que hoy día se organizan los negocios, muy distinto obviamente al origen que tenía la anterior norma de gasto. En segundo lugar, muy importante, en la interpretación de la norma anterior, y que largo se ha debatido respecto de cuál fue la extensión que se le fue dando al carácter de necesidad que debe cumplir un gasto o un desembolso, entendiendo en la jurisprudencia administrativa histórica como aquellos gastos indispensables, inevitables, obligatorios, es decir, un sentido restringido de esa necesidad del gasto. Junto con ello, también se había instalado en el último tiempo que además de ese concepto restrictivo de necesidad, debíamos exigirle al gasto desde la perspectiva tributaria una vinculación directa e inmediata entre el desembolso y la generación del ingreso correlativo. Y en este sentido, exigirle un gasto de que genere un ingreso exactamente del mismo ejercicio en el cual se produce era un estándar que se alejaba a la realidad propia de los distintos negocios, donde sabemos que un gasto puede estar orientado a generar un ingreso, puede efectivamente generarlo o no, y más importantemente, ese ingreso puede generarse en ejercicio al propio del que se genera ese gasto. Y ese es un importante elemento a corregir en esta nueva norma de gastos tributarios. En tercer lugar, la realidad actual, sabemos, es cada vez más compleja en términos de estructura societaria, en donde las operaciones entre partes relacionadas o entidades que forman parte de un mismo grupo, pero que tienen a su vez distintas líneas de negocio, distintos giros, etcétera, representaba un desafío de poder acomodar una norma en que, por una parte, no castigue las distintas formas de negocio y reconozca las formas actualmente en nuestro sistema, pero a su vez también podamos revisar con un escrutinio, con una visión
especial todas aquellas operaciones en que tenemos intereses comunes entre las distintas partes que están realizando la operación. Y en cuarto lugar, ya asociado directamente a la vinculación del artículo 31 con el artículo 21, veíamos que era de la mayor importancia poder reenfocar la aplicación del impuesto único del 40% del artículo 21. La aplicación del impuesto multa de 40% realmente se había transformado en nuestra visión en que la combinación de la aplicación del artículo 31 en forma restringida más una aplicación amplia del artículo 21, llegábamos al resultado que esta norma de determinación de base imponible terminaba siendo una norma de recaudación y en consecuencia una herramienta extremadamente eficiente desde la perspectiva recaudadora, aplicando el artículo 21 y el impuesto multa del 40%, pero tremendamente ineficiente respecto de la racionalidad económica que requería la aplicación de esa norma de determinación de base en conjunto con el incumplimiento de algunas sanciones. Dicho de otra manera, parte importante que se puso sobre la mesa en este proyecto fue analizar cuál era el nivel de reproche que uno debía asignarle a un gasto que no cumplía con todos y cada uno de los requisitos del artículo 31. Si ese nivel de reproche era simplemente incorporar o agregar ese gasto dentro de la renta líquida imponible o era el sistema tributario para la generalidad de las situaciones el encargado de incrementar ese nivel de reproche y a través de esa vía ir a recaudar un impuesto único del 40%. Y ese es un elemento muy central en las modificaciones que hace este proyecto. En segundo lugar, y una pequeña mirada de lo que pasaba en algunos de los países más desarrollados con los cuales nos comparamos y también en la región, creo que era importante considerar de que en ese marco comparado hay dos elementos muy centrales en los cuales estaban incorporados y en nuestra legislación carecía una definición de gasto. El primero de ellos era incorporar este mayor elemento de racionalidad económica, este mayor elemento de tener en cuenta las decisiones de negocio que hay detrás de la generación o la realización de un desembolso. Y vemos, por ejemplo, en estos tres países, Nueva Zelanda, Australia y Colombia, que los tres desde su perspectiva doméstica incorporan en su definición de gasto la palabra negocio o actividad comercial. Tanto Nueva Zelanda como Australia incorporan expresamente la necesidad de realizar un gasto en línea con el desarrollo de los negocios. Y en el caso de Colombia también, y lo dice muy expresamente, que es importante analizar este elemento de la necesidad del gasto y la proporcionalidad del mismo en atención al criterio comercial. Y creemos que este era un punto en el cual era importante reforzar en nuestra definición de gasto. Y por otra parte, analizando la definición, por ejemplo, que tiene Perú como Argentina, encontramos un segundo elemento que también recoge la nueva definición de gasto tributario, que es el elemento de la conservación de la fuente, o el principio de conservar el elemento generador del ingreso. Y este elemento es muy importante porque en situaciones como las cuales nos vemos hoy día, y en particularmente teniendo en consideración de que el carácter necesario se había restringido a un punto tal en que solamente era deducible un gasto que hubiese estado directa, inexorablemente vinculado a la generación de un ingreso, era perfectamente probable, posible, y especialmente en situaciones de crisis, que ese gasto, más que ir a generar muchas veces un ingreso correlativo, estuviese destinado en primer lugar a proteger la fuente generadora de ese ingreso. Cuestión de que tuviéramos una relación ya no inmediata, sino mediata respecto de la potencialidad de ese ingreso. Y este elemento de conservación de la fuente lo veíamos muy bien reflejado tanto en la legislación peruana como en la legislación argentina. Y así llegamos al corazón de la propuesta de la nueva norma de gasto, en donde tiene tres grandes ejes en las modificaciones a la norma general de gasto. El primero de ellos, en contraposición a la evolución restrictiva del carácter necesario, la nueva norma precisa de que son deducibles los gastos que tengan, y esta es la palabra fundamental de la nueva definición, la aptitud de generar rentas en el mismo futuro ejercicio. ¿Qué debemos entender por la palabra aptitud de generar renta? Es la potencialidad de generar un ingreso correlativo, es decir, reconocer
que al momento de tomar una decisión de negocio, al momento de tomar la decisión de realizar desembolso, lo relevante desde la perspectiva comercial, desde la perspectiva de la toma de esa decisión, es que esté orientado a generar un ingreso, pero sabemos perfectamente de que esa intención puede verse frustrado en atención a que puede resultar ser exitoso o en definitiva puede ser un mal negocio y en esas situaciones no va a generar ese ingreso correlativo. Pero el elemento fundamental es que al momento de tomar esa decisión, al momento de orientarse la generación o la realización de ese gasto, esté destinado a generar un ingreso en el futuro. Y el segundo punto en este primer elemento de las modificaciones es que se deja expresamente recogido de que esa intencionalidad de generar un ingreso puede ser actual o futura. Es decir, en esta interpretación restrictiva, en donde el ingreso debía ser generado correlativamente en el mismo ejercicio en que el desembolso era realizado, lo que apunta a la norma es a reconocer que muchos negocios y la realidad de numerosas actividades económicas dice relación en que ese ingreso correlativo se va a producir no solamente en el mismo ejercicio, sino muy particularmente en futuros ejercicios. En segundo lugar, y a propósito de ampliar el espectro de los gastos que están vinculados directamente a la empresa, se incorpora que además el gasto tiene que estar vinculado en su propio interés, que no es muy distinto de que esté vinculado al giro que señalaba la norma antigua, puede estar vinculado a desarrollar o a expandir ese negocio, lo que amplía a que todos aquellos desembolsos que estén orientados ya no al giro central o al giro primordial, sino también a giros accesorios que pueden haber en la empresa también queden comprendidos. Y en tercer lugar, y muy importantemente, reconocer explícitamente que una empresa, viéndose en una situación de tener que defender su negocio, de tener que tomar medidas extremas de sobrevivencia, que no necesariamente le van a generar un ingreso correlativo, eso está perfectamente alineado con el interés corporativo de la misma. En definitiva, lo que busca la norma es recalar en que el principio general de una norma de determinación de base es que el desembolso esté orientado, destinado, vinculado a la realización del negocio y nadie mejor que la propia empresa en ese sentido se encuentra posicionada respecto de esa decisión. Pero con la misma fuerza, y creo que eso está muy bien recogido en la circular 53 que comentaban anteriormente, hay que separar aquellas operaciones en que las partes tienen intereses contrapuestos, como podríamos señalar que es la regla generalísima de operaciones entre partes no relacionadas, donde no hay un interés común, donde una parte pueda incrementar un gasto y la otra reconocer, por ejemplo, un ingreso no tributable asociado a ese gasto correlativo, sino más bien existen situaciones particulares donde uno debe mirarlas con particular escrutinio o con particular interés correspondiente a que precisamente existen intereses que van a ser comunes. Yo hablaba al inicio, por ejemplo, de todas aquellas situaciones donde tenemos hoy día grupos corporativos complejos, donde un mismo grupo tiene distintas líneas de negocio a través de distintas empresas filiales y cada una de esas empresas tiene naturalmente relaciones entre ellas. La gran pregunta era, pues bien, tratándose de operaciones entre partes relacionadas, eso quiere decir que inmediatamente uno debiera impugnar un gasto relacionado entre dos empresas que tienen algún grado de relación, y evidentemente la respuesta es que no, entendiendo que las empresas que forman parte de un mismo grupo perfectamente pueden desarrollar distintas líneas de negocio. Por lo tanto, la primera aproximación es a medir las operaciones entre partes relacionadas bajo este nuevo elemento de que si responden o no a una racionalidad económica en el ejercicio de ese desembolso. De la misma manera, entre partes relacionadas, uno debe asegurarse y mirar con particular interés de que esa operación se ajusta a valores de mercado, es decir, la razonabilidad, el monto, la cuantía y la naturaleza misma del gasto efectivamente se corresponda al negocio y al giro de cada una de esas dos empresas. Por lo tanto, y creo que esto lo recoge bien la circular 53, en términos de entender qué se entiende incorporado al vínculo propio del negocio, debemos hacer un doble clic en todas aquellas operaciones que son entre partes relacionadas para efectos de asegurarnos que esas operaciones responden a parámetros de mercado. Y en tercer lugar, respecto de la aplicación del artículo 21 en el impuesto único 40%, la norma reenfoca o reconduce el artículo 21 a aquellas situaciones de excepción
en las cuales el sistema tributario quiere elevar la sanción asociada a la no deducibilidad del gasto. Es decir, la sanción primaria al incumplimiento de algunos de los requisitos de la norma de gasto es que el gasto sea agregado en la renta líquida disponible y en consecuencia agravado con el impuesto de primera categoría. Las situaciones de excepción, comprendidas en el inciso primero, donde está el impuesto único del 40%, y el inciso tercero, de aquellos gastos que benefician a los dueños o propietarios de la empresa, pueden ser situaciones naturalmente de excepción. Y tratándose del impuesto único de 40%, se restringe la aplicación del impuesto único a aquellas operaciones en que el gasto está destinado a dirigir a una parte relacionada. Es decir, tenemos un elemento distorsionador en la operación en donde no ha cumplido con los requisitos generales del gasto, es decir, se aleja de un gasto propio de la empresa y está beneficiando a una parte con la cual se tiene algún grado de relación. Esa situación en particular, en el texto actual, creemos que merece un grado de reproche desde la perspectiva tributaria mayor y queda, por lo tanto, comprendida dentro del impuesto único del 40%. Lo mismo respecto de un gasto que no puede ser acreditado por medio alguno, y en definitiva no hay forma de respaldar el desembolso que se ha realizado. Y se conserva también, en términos similares a la norma anterior, la aplicación del impuesto multa en aquellas situaciones que sean objeto de un proceso de fiscalización a consecuencia de un proceso de tasación. Y tres elementos específicos respecto de la nueva definición. En primer lugar, ya lo veíamos respecto de la aptitud de generar renta y qué debemos entender por la aptitud de generar renta. Bueno, es esta potencialidad de que el gasto, de que el desembolso esté destinado a generar un ingreso, reconociendo explícitamente que las expectativas de un negocio no siempre se ven cumplidas. En segundo lugar, respecto a esta vinculación ingreso-gasto, considera la potencialidad es independiente de su temporalidad inmediata y, por lo tanto, ese gasto puede estar destinado a generar un ingreso futuro. Y en tercer lugar, respecto de que el gasto deba estar asociado al interés, al desarrollo, a la mantención del giro, darle un concepto amplio respecto a esto, es decir, entender que la realidad actual de los negocios puede tener diversos canales, diversos flujos. Y en este sentido, en esta mirada más de fondo por sobre la forma, lo relevante no es si el origen de la decisión de negocio nace necesariamente en una obligación contractual o nace en una decisión unilateral de la empresa. Lo relevante es que esté destinado a mejorar la posición patrimonial de esa empresa. En segundo lugar, respecto de gastos que están asociados a imprevistos de carácter general o riesgos inherentes a cualquier actividad económica, lo veíamos en la circular también de inicios de año de impuestos internos, a consecuencia de la nueva definición de que todos los gastos asociados a poder hacer frente a las medidas de carácter sanitario para que las empresas puedan seguir operando eran un gasto reconocido desde la perspectiva tributaria, y eso nos parecía que era de toda lógica. En tercer lugar, respecto de proyectos nuevos que amplíen la actividad económica en la medida que eso mantenga una línea de conexión con el desarrollo de la empresa, también debían ser comprendidos dentro de esta nueva norma. Y por último, respecto de la protección de la fuente de negocio o la fuente generadora del ingreso, también era otro elemento que debía ser reconocido en esta línea. Y no me quiero extender mucho más para dejar espacio de preguntas, pero a propósito de algunos pronunciamientos a una situación que mencionaba Alex sobre el final de su presentación, que alcancé a oír, en relación al endeudarse para pagar una disminución de capital o al endeudarse para pagar un dividendo, que era una situación que Impuestos Internos ya se había aproximado con la norma antigua y había reconocido de que en ambos casos, siendo los accionistas los que disponían ese deber o esa obligación a la empresa de ser un gasto aceptado, esa es precisamente una situación donde incorporando elementos de racionalidad económica, incorporando elementos en que en ausencia de reconocer la deducibilidad de ese gasto, la empresa, por ejemplo, como señalaba en esos oficios también Impuestos Internos, podría verse forzada a tener que liquidar algunos de sus activos, y una vez que liquida algunos de esos activos, lo que en definitiva estamos haciendo es ver afectada la actividad económica misma de la empresa. Era un elemento importante que pudiéramos considerar. Y por último, y solamente con esto para terminar, creo que es muy importante mirar con atención las modificaciones al catálogo de gastos especiales, donde se incorporan modificaciones relevantes en materia de castigo de crédito incobrable, modificaciones importantes para dar cuenta de las nuevas exigencias en materia de responsabilidad social empresarial,
modificaciones muy importantes asociadas a la economía circular y que podamos reconducir bienes que continúan siendo aptos para el consumo humano pero que han sido incomercializables y que el sistema tributario, más que un impedimento a ese tipo de situaciones, sea un canalizador de la economía circular. Muy importante en materia de gastos, en materia laboral, cuando se producen procesos de reorganización o reestructuración de la empresa, en donde un trabajador tiene un cierto grado de flexibilidad para ir moviéndose en distintas empresas de un mismo grupo empresarial sin que eso signifique un castigo desde la perspectiva tributaria. En definitiva, creo que esas normas, ese catálogo de gastos especiales, lo que hace es poner en práctica este elemento de mayor sustancia por sobre la forma que se incorpora en la nueva norma de gastos generales. Voy a dejarlo hasta ahí, Catalina, atendido que ya estoy un poco pasado en el tiempo y dejar espacio a preguntas. Sí, muchas gracias, Manuel. Oye, hemos recibido algunas preguntas, la verdad es que son temas como bien puntuales, pero antes de dar espacio a las preguntas, me gustaría darle a todos, Eduardo de partido primero, sin estar esperando empezar y abrir este panel. Si quieres hacer algunos comentarios en relación a las otras exposiciones que ha habido, con una nueva mirada que pueda tener a raíz de esto, luego le doy la palabra a Alex y probablemente, Manuel, yo creo que tanto Eduardo como Alex tienen ganas de hacerte algunas consultas, así que si tú tienes también algunas consultas al revés, bienvenido. Eduardo, te doy la palabra. Sí. No tengo preguntas específicas para ninguno de los dos panelistas. Espero sí preguntas del público, digamos, encantado de responderlas. Ok, bueno. Y Alex, ¿qué quieres también redondeo? Mira, quizá aprovechar la oportunidad que está Manuel acá. No sé si que uno de los temas que yo planteé era que en materia de intereses, por ejemplo, se podría haber adoptado un criterio de proporcionalidad en vez de trazabilidad. Porque la ley deja abierto esa posibilidad cuando dice que los requisitos generales no necesariamente se aplican considerando la naturaleza de cada gasto. Y por otro lado quedó el artículo 33, que establece que si existen actividades no gravadas o exentas, los gastos de uso común, y en ese sentido la naturaleza fungible del crédito, uno podría haber llevado a decir que es un gasto general, digamos. Podría haberlo uno llevado al un tema de proporcionalidad en vez de trazabilidad. Y yo no sé si hay algo en la historia de la ley o algo que los hizo preferir uno u otro camino. Si fue consciente, quizás no fue tan consciente la decisión. No sé. Súper buena la pregunta, Alex, porque me imagino hay espacios leyendo el texto en ambos sentidos, creo. La verdad, la modificación la del artículo 33 es una modificación más para dar mayor certidumbre de cómo aplicar la norma de proporcionalidad. No está vinculada directamente en la correlación con la modificación del artículo 31. O sea, en eso diría, más allá de dar mayor certidumbre de cómo aplico la proporcionalidad, no hay un cambio estructural en la modificación En el 31, donde sí hay una modificación importante para nosotros, era en que en el catálogo de gastos especiales quedara con meridiana claridad de que no eran aplicables todos y cada uno de los requisitos generales a todos y cada uno de esos gastos especiales. Porque habíamos visto algunos procesos o algunas interpretaciones en donde pareciera ser que se estaban aplicando irrestrictamente la totalidad de los requisitos generales a gastos especiales, donde evidentemente la naturaleza de varios de esos gastos especiales entraba en directa colisión con esos requisitos generales. Y de hecho, el origen de ese catálogo de gastos especiales lo veíamos como, por una parte, gastos que no cumplían todos y cada uno de los requisitos generales, evidentemente, por ejemplo, un gasto por depreciación, por ejemplo, un goodwill, y por otra parte, lo veíamos como un reafirmar de que esos gastos no fueran objetados en una mirada más restrictiva respecto de cada uno de esos requisitos generales. En esa línea, algunos gastos, como lo hace la circular del 53, digamos, uno podría discutir si es que el gasto, por ejemplo, por interés que tú planteabas,
¿cuáles de esos requisitos generales tienen que ser aplicables? Si en definitiva el requisito, por ejemplo, de la vinculación de ese crédito que da origen a la posibilidad de ese interés respecto del requisito amplio de que esté vinculado al interés, desarrollo o mantención del negocio. Y yo creo que en esa correlación y en esa trazabilidad que alcancé a oír la última parte de tu presentación, que me parece muy interesante, digamos, plantear esa trazabilidad más restrictiva, más atenuada, creo que es importante tener todos los elementos sobre la mesa, ¿no? El origen, y no encontrar mucha discusión en la historia digna de la ley en este punto en particular, pero el origen no estaba en desnaturalizar completamente una norma de trazabilidad, es decir, usted se está endeudando, ¿cuál es el sentido por el cual usted se está endeudando? Estar efectivamente con el giro que usted desarrolla, pero por otra parte sí apunta a darle una mayor flexibilidad en que tú no tengas lo que tú llamabas una trazabilidad estricta, en términos de que puedas considerar distintos elementos que estaban sobre la operación. Y en eso creo que es bien importante, en esa trazabilidad o en esa mirada de vincularlo con los requisitos generales, que tú puedas analizar la operación con todas sus circunstancias que la rodean. Son muy distintas las circunstancias al momento en que tú, en el caso de una deducción por interés, que tú tomas un crédito respecto de probablemente ejercicio posterior y que puede ser muchos años después, en que tú vas devengando cada uno de esos intereses que estás tomando cada uno de esos intereses. Y en eso sí hay una orientación bien clara de analizar la operación con sus circunstancias y todos sus elementos económicos al momento de generarse esa operación. Por lo tanto, lo relevante, más que ir en el año 10, donde aún continúa devengándose un interés y ver cuál es la tasa de interés en el año 10, es que tú seas capaz de analizar a la fecha de la operación en que se tomó ese crédito, cuáles eran los elementos que la rodeaban y de qué manera ese crédito está relacionado con el negocio de la empresa y no con un interés ajeno a la empresa, como podría ser el interés de alguno de sus propietarios o alguna parte de relación en particular. Gracias. Oye, Manuel, y aprovechando que estás acá, una cosa que yo creo que respecto de este punto, felicitar a tu equipo, al gobierno, al Congreso y a Impuestos Internos, porque sé que todos trabajaron un montón en este tema y realmente que esta, como dijo Eduardo cuando partió, este fue uno de los temas críticos y probablemente de los más importantes que se logró avanzar con la modernización tributaria. Así que en ese sentido, aprovechando que te tenemos acá en el panel y felicitarlo y darles las gracias. Oye, yo, Manuel, también te felicito a ti, digamos, y a la institucionalidad completa que participó en todo esto, en varias reuniones de presentaciones que a veces los clientes te pedían, en fin, o gente en la mitad de la negociación, por decirlo, cuando estaba todo el mundo en sus trincheras. Muchas veces le dije a varios, miren, yo solamente por la modificación al 31 quemaría todas las naves si me aprueban eso. Porque creo que para la dinámica, para el mundo empresarial es súper relevante y la norma que teníamos estaba ya demasiado vieja, digamos. No, gracias. Yo creo que la discusión política muchas veces se consume en la discusión más técnica. Yo comparto con ustedes y es una satisfacción, digo, como ejecutivo y en general como resultado del proceso, en que esta era una de las normas más importantes que se estaba discutiendo, una norma de determinación de base fundamental. Y en la discusión política hablábamos de otro tipo de normas y teníamos poco tiempo para discutir esta norma que era muy importante. Así que gracias a ustedes también. Obviamente aquí hay una contribución a la discusión pública que es bien importante y siempre hay cosas que se van a poder mejorar en el camino, pero nosotros, de las partes donde sentimos mayor satisfacción, a pesar de todos los cambios y todo el proceso que sufrió el proyecto, yo creo que es precisamente en esta norma de gasto, pero no solamente en que hayamos logrado aprobar lo que propusimos en definitiva, sino también haber generado un consenso en la necesidad de la cambiado y en los términos que se está aprobando la norma. Así que les agradezco las palabras y obviamente aquí siempre hay espacio para seguir mejorando también. Sí, yo ahí también me quiero unir a las palabras de agradecimiento. A mí, por mi trabajo, me llega directamente, me parece fantástico este entendimiento y esta voluntad de entender a las empresas como la razón de negocios que hay detrás de alguna decisión de la empresa. En general, las empresas no hacen gastos voluntarios, tratan de ahorrar todo lo que pueden y tratan de generar mayores ingresos.
Bueno, y en relación a eso, y antes de ir a las preguntas, dado que ha estado como en la polémica últimamente, les quería preguntar a todos qué es lo que opinan de los gastos de honorarios, dado los acontecimientos recientes. Gastos de honorarios profesionales, sobre todo asesores tributarios, por ejemplo. No se peleen por responder. Gasto rechazado totalmente, no. No. No, Cata, me atrevo a decir, yo lo vinculo más allá de la discusión puntual de si había precedente, no había precedente y todo lo demás, yo lo vinculo más que nada con el derecho a defensa. El derecho a defensa es un derecho humano, en el mundo ideal debiera ser gratis y de buena calidad para todos, y cuando tú le impones y tú le pones un impuesto, multa al derecho a defensa, independiente de cuál haya sido el origen que gatilló el uso de la defensa o no, yo creo que lo estás haciendo más difícil y más costoso. Y en ese sentido, yo creo que el derecho a defensa no se le pueden poner trabas indirectas a través de la ley tributaria, hay que resguardarlo. Y si se quieren aplicar multas adicionales a ciertas conductas, bueno, que se establezcan las multas, o sea, o que se establezcan las sanciones correspondientes, pero no por la vía de hacer más costoso o más caro el derecho a defensa. Ese es un poco, para mí, el tema de fondo. Yo por mi parte totalmente de acuerdo, no nos olvidemos que además de ser un derecho humano, es una garantía constitucional, digamos, para lo que nos valga. Y respecto a la discusión, de la discusión que estuvo por la prensa, faltó, digamos, un punto muy técnico que al final hay dentro de todo esto un tema de proporcionalidad, digamos, porque obviamente hasta cierto punto habrá sido una defensa conjunta que tenía varios aristas, pero era un solo caso. Y bueno, lo que había que determinar en definitiva, que era un tema prudencial y sujeto a la instancia de fiscalización respectiva, era en qué parte, digamos, los asesores estaban defendiendo a la compañía y procedía como gasto y en qué parte estaban defendiendo a las personas exclusivamente. Ahí es difícil tener una medida exacta, digamos, de dónde corta uno el cuchillo, porque es difícil saber en qué minuto el abogado estuvo pensando, digamos, en el cliente persona natural y en qué minuto estuvo pensando en la compañía, porque son cosas que tienen vasos comunicantes. Pero dicho eso, me parece también que es totalmente procedente. Oye, y un punto importante sobre lo que dice Eduardo, que es muy mala política analizar estos temas respecto de un caso particular, sin pensar en las implicancias que tiene para todo. O sea, o sea, el caso de Penta genera mucha animadversión y como que todo suena mal cuando se habla de ese caso, pero hay que pensar también que lo mismo se le aplica a la pyme, lo mismo se le aplica a un montón de empresas medianas, lo mismo se le aplica. Entonces, hay que tratar de evitar hacer juicio y escandalizarse por la persona y mirarlo como política general. Eso yo creo que es bien importante. Sí, yo solamente agregar que creo que es importante esa línea divisoria también que decía Eduardo, en el gasto que es defensa propia de la empresa, respecto de un gasto que puede ser en defensa de los controladores o dueños de la empresa. Yo creo que ahí no hay dos aproximaciones, digamos. El gasto que es propio de la empresa es muy distinto del gasto que es dueño del controlador o el dueño de la empresa. Y en el segundo caso, ese gasto obviamente está alejado respecto a un gasto vinculado a su propio negocio. Y en eso creo que no hay dos aproximaciones en que ese segundo gasto pasa por el artículo 21. Y respecto al gasto en defensa de la propia empresa, y aquí sin entrar a un caso en particular, porque además creo que la instancia judicial de esa empresa está aún pendiente, digamos, si en definitiva se resuelve o no, ya sea en sede civil, su grado de responsabilidad. Pero independiente de eso, creo que es importante considerar dos cosas en la misma línea. La primera, los impactos que tiene conceptualmente, más allá de un caso particular, en que uno debiera preguntarse si el derecho a defensa y el derecho de recurrir con los mejores elementos a su haber, que tiene, por ejemplo, un directorio en la toma de decisión de contratar o no a un abogado, si eso en definitiva está conservando o no su fuente o su actividad misma, es decir, la fuente generadora de negocios. Si es indiferente, dicho de otra manera, ¿es indiferente para una empresa el resultado que se pueda producir en el juicio ante una mala defensa o ante una no defensa? Yo creo que la respuesta claramente es que no. Es muy relevante para la empresa poder tener acceso a la mejor defensa posible.
Y el segundo elemento, en los gastos por honorario para defenderse judicialmente, creo que también es importante considerar de que el efecto correlativo, en la medida que ese gasto sea a un tercero, a una asesoría que no tiene ninguna relación con la empresa, ese tercero va a reconocer el ingreso, el honorario que se le esté pagando. Entonces, en la mirada consolidada de la operación, uno podrá discutir si es que el reproche, junto con el que pueda determinar el tribunal en sede administrativa, en sede penal o en sede civil, y las multas y sanciones asociadas, uno podrá discutir si adicionalmente uno quiere elevar ese reproche desde la perspectiva tributaria y aplicar una sanción adicional. Pero independiente de esa discusión de fondo que podremos tener, creo que en la mirada consolidada de la operación, si es que uno acepta en que está vinculado al negocio de la empresa, en la conservación y en el derecho de defensa que tiene la misma, que me parece razonable, muy razonable, de toda lógica en la definición actual, también tiene que considerar que hay un ingreso tributable que se está generando correlativamente a ese desembolso. Que el abogado que está prestando ese servicio está reconociendo ese ingreso y tributando por ese ingreso. Entonces, creo que esa mirada conjunta del efecto de ingreso-gasto en la operación y en esa mirada de fondo, digamos, respecto a qué rol le queremos asignar al derecho tributario, si es el derecho tributario la instancia en la cual quiero generar un reproche adicional a los reproches judiciales, penales, administrativos, creo que es importante tener en consideración en esa discusión. Súper, muchas gracias. Me parece clarísimo el argumento. Y sí, coincido en que hay que pararlo del caso puntual. No es una oportunidad también para discutir acerca del tema y esta potencialidad y esta relación causal que tiene que haber entre la mantención de rentas, mantención de la fuente del negocio, bien reducir gastos o generar mayores ingresos. Hay varias preguntas, todas bien de casos bien puntuales o algunas dudas concretas, pero me voy a enfocar, voy a hacer un par de consultas a Eduardo y a Alex, creo que dicen relación con los temas que han tocado. Personalmente tengo la idea de que quizás un tema más de precio de transferencia en algunos casos que de gasto, pero de todas maneras, Eduardo, una de las preguntas es, ¿qué es lo que pasaría con esta nueva mirada ahora más global de la empresa cuando hay trabajadores que prestan un rol no tanto para la empresa que los está contratando en Chile, sino que también para algunas filiales en el exterior? En opinión tuya, ¿ese gasto completo sería gasto aceptado o sería gasto rechazado? Y en el caso de Alex, si dejo planteada la pregunta de inmediato, ¿qué es lo que pasaría con aquellas deudas, una de las personas, créditos, o sea, interés asociado a crédito, que está destinado para prestar a filiales y quizá no la empresa que se adeudó, o sea, que se endeudó? Y ahí con las garantías de las compañías que quizás no todas le prestan en las mismas condiciones. Entonces, una pregunta si es que después lo va a usar para prestar a su vez a la otra, me imagino cobrando intereses, pero como visión global. Y creo que tiene que también que ver con el dinero fungible. Eduardo, te dejo a ti la pregunta respecto de los ejecutivos que vamos a la respuesta. Creo que hay que hacer una distinción fundamental y me tocó recientemente un caso de esta naturaleza que lo resolvimos satisfactoriamente con la instancia de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, además, entonces lo tenemos fresco. Y la distinción fundamental sería la siguiente. Si se trata de una compañía chilena que es una filial de un controlador extranjero y que a su vez ese controlador tiene, hablemos normalmente de la estructura típica latinoamericana, ese controlador tiene a su vez una compañía en Perú, Colombia, por poner un ejemplo, ¿cierto? Entonces, si este gerente chileno está a su vez prestando servicios, ¿cierto? Y demandando tiempo para las filiales en otras partes y el controlador está fuera de Chile, entonces esa perspectiva es un tema de precio de transferencia y ahí coincido con Catalina y si es que va a absorber totalmente el gasto del sueldo, entonces la compañía chilena debería refacturar hasta cierto punto, ¿cierto?, los servicios que le está prestando a las otras filiales, porque si no, estaría absorbiendo injustamente el cargo, el gasto de ese sueldo de la compañía chilena y hasta cierto punto eso podría ser un gasto rechazado. Me parece que en esta, de nuevo, un tema de proporcionalidad, de lo que estábamos viendo hace unos minutos por los honorarios de los abogados. Ahora, hay una situación distinta, que hay un matiz. Que se aplica quizás para cuando tenemos holdings en Chile, negocios chilenos que se han expandido al extranjero, y es la siguiente. Si el accionista
de las filiales en Perú, en Ecuador, en Colombia, en este ejemplo que estamos dando, es la misma compañía chilena que contrata al gerente, en ese caso habría que distinguir si eventualmente este gerente, las funciones, lo que está haciendo para esta compañía ecuatoriana, colombiana, peruana, corresponden o están vinculadas con la posición de accionista que podría tener este controlador chileno que le está pagando el sueldo. Si fuera así, entonces quizás, y dependiendo de ese tipo de funciones, algunas de estas cosas que está haciendo y por lo cual se le está remunerando podrían corresponder a la función que tiene como controlador, como accionista, y eso sí, en términos quizás no inmediatos, pero sí en términos inmediatos, puede estar vinculado con la generación de rentas de ejercicios futuros. No nos olvidemos, por ejemplo, de que los dividendos que provengan de estos países son renta tributable, al margen de que haya mecanismos para aliviar la doble tributación por crédito. Y no nos olvidemos también de que la ganancia de capital que pueda tener el día de mañana también es tributable. Entonces, si yo eventualmente logro demostrar en los hechos de que esa función corresponde a esta posición de controlador, podría eventualmente proceder la totalidad del gasto como sueldo. Y ahí va a entrar, hay que tejer bien, digamos, si es que se trata de decisiones globales respecto de las filiales en otras partes, o está derechamente definiendo una política menor que tiene que necesariamente asumir la gerencia local de cada uno de esos países. Y ahí, de nuevo, entra un tema de análisis de funciones y qué sé yo. Oye, yo, Cata, la pregunta la encuentro muy interesante. Son muchos los casos en que dentro de un mismo grupo de empresas, la empresa que tiene la mayor capacidad o de endeudamiento o la que se puede endeudar en mejores condiciones es la que se utiliza para tomar crédito y a favor de todo el grupo. Y eso es algo bueno que debiera ser fomentado porque disminuye el costo del crédito para las empresas, aumenta sus utilidades del grupo y por lo tanto también pagan más impuestos. O sea, y es muy común que haya situaciones en que los grupos pueden un poco elegir a través de qué empresas se endeudan y después de eso mandar los flujos a las empresas que necesitan los recursos. Ahora, yo diría que en general, bajo la nueva norma del gasto, del concepto de interés que es amplio, la matriz siempre tiene interés en que su filial le vaya mejor, por lo tanto uno podría decir que si una matriz se endeuda para facilitarle el endeudamiento a sus filiales, es algo que cabe dentro del concepto de gasto. Y bueno, es más discutible cuando es al revés, cuando hay una filial que se endeuda para beneficiar a la matriz, pero también podría uno decirlo de manera ampliada. Lamentablemente yo creo que el ideal sería que hubieran directrices un poco más certeras y en la misma línea de la circular, en que se distinguieran las situaciones en que hay un potencial abuso o un potencial efecto tributario y aquellas que no. O sea, en los casos en que dentro de un mismo grupo empresarial una empresa se endeuda y toma el gasto y le pasa los recursos a otra, y las dos tienen utilidades y las dos pagan impuestos, y al final del día hubiese sido indiferente cuál de las dos toma el gasto, la verdad que en esos casos uno nunca debiera ni entrar, o sea, el ideal sería que esos casos ni se fiscalizaran, porque nunca hubo un interés por disminuir la base imponible o disminuir la tasa de impuestos. Distinto el caso cuando esas estructuras terminan generando un gasto en la empresa que necesita el gasto, que puede aprovecharlo, cuando la que se beneficia es una empresa que tiene pérdidas, por ejemplo. O cuando se hace de manera transfronteriza, en que una empresa local se endeuda para prestarle a una empresa extranjera. En esos casos entran a jugar las normas de precio de transferencia para asegurarse que quede la rentabilidad adecuada en la empresa local. Pero yo creo que sería bueno que ojalá se pudiera normar estos casos y siguiendo los mismos principios que ya están en la circular, decir, oye, es muy distinto cuando acá hay un potencial efecto de menor recaudación, ya sea porque se aplica un tratado, porque es transfronterizo o porque hay una situación de pérdida, que cuando no lo hay. Y que cuando no lo hay, no hay interés de fiscalizar. Y cuando sí lo hay, bueno, ahí apliquemos todas las normas que corresponda de transferencia de precios y ver que se estén comportando como partes independientes o de tasación y todo lo demás. Yo creo que esa es la línea divisoria que sería bueno enfatizar, siguiendo un poco lo que ya está haciendo la circular. Eso. Muchas gracias.
Bueno, como les decía, hay varias preguntas, pero en honor al tiempo y porque tenemos el panel siguiente que nosotros empezamos un poquito tarde para no retrasar más el panel siguiente, vamos a dejarlo hasta acá. Quiero agradecerle a los tres, Alex, Eduardo, Manuel, muchas gracias por acompañarnos, por sus interesantes ponencias y bueno, esperamos en el futuro poder ver cómo funcionó la norma ya modificada en la práctica, cómo funcionan las fiscalizaciones. Así que gracias a todos. Gracias. Chao. Catalina, muchas gracias. Gracias a todos y a ti, Catalina, por coordinar y moderar. Chao. Chao.